acompaña el licenciado Juan Palacios Herrera, presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, y también el licenciado Mario Antonio Girón Escobar, presidente de la Asociación Salvadoreña de Comunidades Terapéuticas en Adicciones, ACSTA. ¿Qué vamos a hablar con ellos? Vamos a hablar precisamente de un tema muy importante para estas festividades, pero que se mantiene a lo largo del año. La ACSTA, y solo me permito unos segundos para mencionarlo, surgió hace 2 años con representantes de la sociedad civil con el objetivo de ayudar a personas adictas a drogas lícitas e ilícitas, situación que en algún momento es calificada como un problema de salud mental. La ACSTA está conformada por 21 instituciones que ayudan a personas drogodependientes y forma parte de la Federación Latinoamericana, de quien nos acompaña precisamente esta mañana los representantes. Señores, buenos días, bienvenidos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tan serio es este problema de drogodependencia a drogas ilícitas e ilícitas? Bueno, realmente esta es una situación que está adquiriendo ahorita, en este momento, proporciones dantescas, ¿verdad? Realmente tanto alejado de lo que es la discusión política y también en cuestiones de salud mental, lejos todavía de ser tratado como debería ser, porque no aparece realmente, como las demás enfermedades, no aparece en las agendas de los ministerios encargados de esto. Y como todos lo podemos ver, es una situación que está permeando nuestra sociedad y que cada día están llegando más drogas de diseño en este tiempo, como la metanfetamina, a nuestro país y pareciera que no es grave, de que la situación se mantiene bien y que las drogas es algo que está por ahí, pero que no hay que tomarle la debida importancia. Sin embargo, es un tema, como tú lo decías, de salud mental gravísimo, gravísimo, porque no solamente es el usuario a drogas, sino que esto adquiere proporciones familiares, de sociedad en general. Entonces, como tú puedes ver, las demás enfermedades tienen su tratamiento, sus investigaciones. Y en alguna forma es individual el daño, pero el es para toda la familia y el grupo social también. Correcto. ¿Y está comenzando más temprano? ¿Están comenzando en los jóvenes? Sí, según datos, el problema nuestro es que no tenemos estudios de prevalencia en El Salvador. Entonces, los últimos estudios que hay, que son ahí por el 2008, muestran que era de 14 años el inicio. 14 años. De 14 años. Pero hoy podemos ver en las calles de San Salvador niños, hasta de 7 años, Moisés, totalmente adictos al crack, que ya viven en las calles adictos al crack. Entonces, 7 años de adictos 7 al crack, años, aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador. Igual podés ver ancianos de la tercera edad, parejas de ancianos en las calles de San Salvador. Entonces, tristemente no podemos, como ACSTA, Asociación Salvadoreña de Comunidades Terapéuticas, estamos en una situación donde por no tener parámetros, por no tener números, por no tener datos estadísticos, se hace bien difícil el poder generar aquellos programas que vayan encaminados hacia cierta población, porque no se está invirtiendo en esto, sino que se invierte en tecnología a veces, que no digo que sea bueno, pero específicamente en esto no hay estudios. El último estudio que hay es del 2010, que lo hicieron conjuntamente la Comisión Nacional Antidrogas con algunas universidades. Hay datos sobre esto, donde aparece que el alcohol, en los estudiantes universitarios, el 70% de los estudiantes han tomado alcohol en alguna etapa de su vida. O sea, son datos más recientes, pero a nivel internacional tú ves, El Salvador aparece como el número 1 en muertes provocadas por alcohol. Y se le dice alcohol, pero realmente ya no existe en nuestro país, o si existe es un porcentaje muy mínimo de consumidores específicamente de una droga, en este caso el alcohol, sino que es poliadicción. El alcohol más bien está sirviendo como una máscara, como una portada nada más en los bares y en tantos de estos lugares para poder estar consumiendo las drogas ilícitas. Estoy tomando cerveza, pero
Tengo las drogas también. Tengo las drogas a la disposición. par, entonces es poliadicción. ¿Y van ligados por lo general de los casos? Sí, aunque en nuestros programas de cada 10 personas que llegan a pedir ayuda, 7 van por crack, que es la droga ahorita que está haciendo más daño a la población. La más consumida es la marihuana. Y, bueno, el alcohol en primer lugar, ¿verdad? Pero hablando de las ilícitas, es la marihuana, pero la que más daño está haciendo es el crack. Sí. Ahora, por su bajo costo. Ahorita... ¿Es fácil de conseguirla? O sea, son prohibidas, pero la venta es libre prácticamente. Tú encuentras cualquier droga a cualquier hora del día y cualquier hora de la noche. Y tan difícil es esto que una dosis de crack ahorita está llegando al valor de 1 cora. Ya casi está. Sí, ¿Tanto así? Tanto así. Sí, aquí específicamente en San Salvador. 1 cora, la dosis de crack. Sí. Y la puede conseguir, me imagino, en cualquier punto de la calle. En cualquier lugar hay 24 horas al día disponible. Qué increíble. Ahora, ¿debe tomarse el alcohol también como una droga? ¿El cigarrillo también como una droga? Yo creo que si miramos el contexto internacional, lo que uno tiene que decir es que vivimos en una sociedad de contradicciones, en primer lugar. Si hablamos de consumo, entonces el alcohol toma el primer lugar. Si lo colocamos de forma muy simple, de 10 personas en este mundo, 7 u 8 consumen alcohol. 2 consumen entre drogas ilícitas y fármacos. Y quizás 1 o menos de una consume nada más que lo natural. Vale decir, 9 personas en este mundo están consumiendo algo. Eso es un elemento central. Si lo miramos desde el punto de vista del daño, yo diría que lo más dañino en este mundo es el alcohol. En algunos países latinoamericanos se han hecho investigaciones en los servicios de urgencia, los días viernes y sábados. Las mayores atenciones son por alcohol. 90%. Accidentes de tránsito. Entonces, uno tiende como a mirar el contexto de la droga en razón de lo ilícito. Pero aquí incluimos tabaco, aquí incluimos alcohol, aquí incluimos fármacos, que muchas veces son prescritos, pero abusados. Entonces, es un problema mucho más complejo. Y de ahí entonces de que cuando hablamos de tratamiento de drogas, estamos hablando de un área que los gobiernos no le han dado prioridad. Nosotros tenemos una idea del adicto como alguien que nos sirve, alguien que no vale la pena gastar recursos. Entonces, fundamentalmente lo que la comunidad hace y lo que ha hecho es crear recursos. Y la comunidad terapéutica nace de esa comunidad que se organiza y que por la desidia del Estado, ¿no es cierto?, no tiene servicios y tiene que crearlos. Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica, de los 19 países asociados a la FLAT, hay 5.000 programas de comunidad terapéutica. 5.000. Vale decir, en todos los estados tenemos comunidades terapéuticas que trabajan con adictos y su familia. Eso es un elemento central en la discusión. Ahora, acláreme, y esto es por cultura, ¿verdad? ¿Qué debemos entender por adicto? El adicto es aquella persona que ya ha pasado ciertos límites de consumo y que la droga en sí mismo pasa a ser parte de su vida diaria. Ahora, uno puede digamos, diagnosticarlo desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Hay ciertos criterios que los médicos y los psiquiatras usan, que nosotros también usamos, pero en la práctica es aquella persona que vive para consumir, que todo lo que es importante en su vida se ha transferido al consumo y a la obtención del consumo. Esa es la mejor forma que yo pudiera definir un adicto. Ahora, le hago esta pregunta porque bastante gente se estará preguntando, bueno, ¿cómo puedo saber si mi hijo está entrando o ya tiene este problema, ya sea por alcohol, por drogas? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en familia, ¿no es cierto? Las familias también son de una forma u otra, caen en esta contradicción. Consumimos mucho alcohol,
Y muchas veces el emborracharse una o dos veces es visto como normal en nuestras familias. Para las fiestas, fin de año, Pascua, qué sé yo, un cumpleaños. El que yo me emborrache es como, bueno, es parte de ser hombre. Que una mujer se emborrache es distinto, ¿no es cierto? Pero en el fondo, las conductas familiares se reproducen. Somos modelos y por lo tanto, si yo consumo, mi hijo va a consumir. Y cuánto va a consumir va a depender de la relación que yo tenga con él o con ella dentro de mi familia. Cómo nosotros nos manejemos en razón de la información que le damos a nuestros hijos respecto a qué consumir y cómo consumir. Entonces, yo creo que el problema está ahí. Mi hijo fuma marihuana, por ejemplo, y yo entro en una crisis porque de repente descubro que mi hijo ha fumado marihuana y lo llevo al psiquiatra o lo llevo al hospital y digo, por favor, internenlo. Pero no hago nada cuando mi hijo se emborracha, porque lo considero normal. ¿Me entiendes? Estamos en ese tipo de contradicciones. Interesante. Ahora, ¿qué es genético el depender de una droga, el depender del alcohol? Es una pregunta que cualquiera se hace. Bueno, yo creo que hay teorías acerca de eso. Yo creo que un área de la medicina, la medicina que se llama biológica, piensa de que existe un antecedente genético en el alcohol. Muchos estudios han planteado que no es tal. Yo creo que lo que se descubrió en algún momento fue de que todos tenemos un gene o porción de gene que puede gatillarse, por así decirlo, y producir un fenómeno como la adicción. Pero en el fondo todos tenemos ese gatillo. ¿Por qué en algunos se gatilla y en otros no? Nuevamente viene la discusión, ¿no es cierto? ¿Es genético, es social, es cultural? Yo creo que es una combinación, es una combinación de elementos, donde nosotros aprendemos a consumir de acuerdo a nuestras necesidades. El consumo está asociado a nuestras emociones. Yo quiero ser feliz, consumo. Estoy con pena, consumo. Estoy deprimido, consumo. Me da rabia, consumo. ¿Me entiendes? Es como un escape. Y en la medida que yo no elaboro mis problemas, en la medida en que yo no trabajo mis problemas, el alcohol o las drogas van a ser parte de esa solución. Y es ahí donde tenemos problemas con la adicción. Entonces, claro, si uno lo mira en términos generales de la sociedad, de ese total de 8 personas que consumen alcohol, quizás 1 o 2 van a ser adictas al alcohol. Es un porcentaje menor, pero tal como Mario dice, afecta a familia, afecta a trabajo, afecta a la sociedad en general. El costo del consumo de alcohol en las sociedades es mayor que lo que el Estado gana en impuestos por la venta del alcohol. Interesante punto. Ahora, ¿qué podemos pensar cuando hay poblaciones, hay estados en Estados Unidos que, por ejemplo, están legalizando el consumo de algún tipo de drogas? Es interesante su pregunta porque hay una gran discusión y muchas veces hay ignorancia en este sentido. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se legaliza o se despenaliza o se permite el consumo? ¿Me entiendes? De repente las personas no tienen muy claro cuál de esas cosas pasa. La gente dice, Holanda legalizó la marihuana. No, despenalizó el consumo. Hay estados en Estados Unidos que han decidido que el consumo de marihuana debe ser permitido en aquellas personas que tienen enfermedades como cáncer, ¿no es cierto?, para evitar todos los efectos de la quimioterapia. Legalizar significa permitir de que alguien consuma porque es su derecho consumir. Ese es el elemento central. El elemento central de la legalización es que yo tengo derecho a consumir lo que quiera en este mundo. El problema es que no se fijan en el otro lado de esta moneda. ¿Cuál es el costo? O sea, si yo voy a consumir, ¿qué es lo que yo voy a producir como costo? ¿El Estado lo va a tomar o no? Todavía sigue esa discusión. Yo creo que la legalización es una discusión